Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Hablar directamente con Orlando Pozo, dirigente nacional, dirigente juvenil y nacional en todo lo que viene a ser esta jornada y en todo lo que vino a ser la jornada de la quinta sesión, ¿no?, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por atendernos y perdón por la demora. Buenas tardes, Jesús, y a través de tu programa saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en esta hora de la tarde. Orlando, el día de hoy se ha continuado todo lo que es esa sesión que se había suspendido, ¿no?, por falta de consenso entre las fuerzas políticas que ahora mismo están legislando el país, ¿no? ¿Cómo valora usted como dirigente juvenil y político lo que ha sucedido hoy por la tarde? Primero creo que es importante reconocer el consenso que se ha suscitado en nuestra máxima representación de la ciudadanía, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde vimos escenarios bochornosos, ¿no es cierto?, donde los parlamentarios, en este caso quienes hablan a nombre de un determinado territorio, a nombre de la representación de la ciudadanía, están agarrándose a golpes, lo cual yo creo que el escenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional es precisamente para poder generar consenso, para poder generar debate, para poder generar argumentos y en marco a eso, obviamente, sacar las mejores normas o las mejores leyes que puedan, obviamente, conducir a una sociedad. En este caso, creo que era importante la elección del defensor del pueblo. Al parecer, las tres fuerzas políticas han llegado a un consenso, un acuerdo, para que ahora mismo se haya aprobado ya la reglamentación prácticamente a la ley 870, que es la que rige prácticamente la forma y da los lineamientos generales para la elección del defensor del pueblo, lo cual la facultad la tiene obviamente la Asamblea. Y ellos tienen que sacar un reglamento de convocatoria que hoy ha sido aprobado prácticamente hace unas horas atrás, ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo se ha vivido? Usted ahora mismo está en La Paz, ¿no, Orlando? Así es. ¿Cómo se ha vivido la jornada el día de hoy a nivel político en La Paz? Ahora sí nos escuchamos mejor. ¿Cómo se ha vivido esta jornada? ¿Había expectación? ¿No había expectación? ¿Qué dicen de las fuerzas políticas de por allí? Mira, Jesús, primero hubo dos hechos tal vez políticos que hay que mencionarlo, en el sentido de que, por un lado, estamos prácticamente eligiendo, o en este caso la Asamblea, a nombre de la representación ciudadana, está eligiendo el defensor del pueblo, quien va a ser prácticamente a defender los derechos humanos, que va a tener la imparcialidad y no de carácter político, quien va a velar y va a fiscalizar obviamente las normativas que se pueda dar a nivel legislativo, y los mismos quienes tienen que precautelar principalmente los derechos colectivos e individuales en base a los que son los derechos humanos. Por eso se ha denominado el defensor del pueblo. Por el otro lado, tuvimos un plantón prácticamente de jóvenes indígenas, de organizaciones indígenas que están prácticamente en defensa de un joven que él se denomina como Zanca, ¿no? Es el joven que ustedes recordarán que ha apedreado prácticamente la estatua del colonizador de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz, que hoy precisamente está siendo perseguido, yo de alguna manera diría, por la estructura de la justicia, y obviamente como un instrumento que lo está utilizando la alcaldía de La Paceñidad para poder enjuiciar por la vía ordinaria a este joven indígena que no se siente identificado. Obviamente ese sentimiento ha dado de que pueda, no tal vez destruir la estatua, pero sí obviamente generar algunos daños, lo cual están hoy prácticamente atentando contra su libertad, atentando contra su pensamiento, siendo que en la Constitución Política del Estado también existe lo que vendría a ser la justicia comunitaria, la justicia indígena originaria, en lo cual también tendrían que hacer una interpretación las instituciones convocadas por ley, obviamente, a poder prevalecer ese derecho que tiene este joven. Yo creo que es importante también mencionar esto porque se ha suscitado precisamente el día de hoy, tal vez no con la misma connotación por los medios de comunicación a nivel nacional,
pero creo que es meritorio poder mencionarlo en esta oportunidad. En cuanto bueno, ha tocado un punto muy, muy interesante, Orlando, en cuanto a esa libertad, esa supuesta libertad en la que se vive en Bolivia. ¿Existe realmente ahí la libertad de acción y de expresión? Mira, yo te puedo decir de que en cierto modo todavía nos falta la plenitud y interpretar lo que es la expresión de libertad, ¿no es cierto? O la expresión que tiene prácticamente los medios de comunicación o como un individuo. Hay que saber entenderlo, ¿no? Toda expresión, obviamente, si no atenta al derecho del otro, creo que es permitido y está normado en nuestra ley, solamente que a veces cuesta hacer una interpretación real como debe ser, y no solamente en cuanto me convenga a mí, hago la interpretación, ¿no es cierto?, que me pueda favorecer o que pueda perjudicar al otro. Entonces yo creo que ahí todavía la sociedad boliviana nos falta bastante, digo, me incluyo yo, nos falta bastante de poder conocer nuestras normas, las cuales son regidas toda una sociedad, no solamente los bolivianos, sino de todo Estado que está constituido, obviamente, por leyes, ¿no es cierto?, que tiene su ejecutivo, su poder legislativo, tiene su poder judicial, su poder electoral, tienen normas la cual rige la conducta, rige los lineamientos para que se pueda de alguna manera existir la convivencia y la coexistencia, ¿no es cierto?, de individuos dentro de un determinado territorio. Yo creo que todavía nos falta bastante a la población en general de poder darnos un poquito más de interés a poder leer las leyes y las normas. Este reglamento que ha sido aprobado el día de hoy, yo creo que es necesario que se pueda difundir, que se pueda socializar, ¿no es cierto?, y no solamente sacar un reglamento, colgarlo en la Gaceta y que lo conozcan solamente los parlamentarios. Yo creo que es importante que todo ciudadano o toda organización social organizada tiene que conocer estas normas que se están hoy por hoy tratando, para que así nosotros también tengamos conocimiento y actuar en su debido momento de acuerdo a lo que viene dándose, obviamente, o emanando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, entonces, bueno, es un trabajo que tenemos los medios de comunicación de poder difundir y socializar, ¿no?, todo lo que hace la Asamblea. Hay una mala costumbre, ¿no?, de todos los medios, o lo que no interesa o lo que no nos interesa que el pueblo sepa, no lo decimos, ¿no? Y muchas veces se oculta y direccionamos la información. No es que tergiversamos, sino que direccionamos la información de acuerdo muchas veces al interés propio o al interés de algún grupo de poder o algún grupo afín a nuestros principios e ideales. Por otra parte, ¿cuál es todavía recién se ha colgado, creo, en algunos medios están ya difundiendo algunas cosas sobre cuáles son los reglamentos y los requisitos para ser defensor del pueblo, ¿no? Lo más importante para ser defensor del pueblo es que sea apolítico, que no tenga, ambición política, y que no pertenezca a ninguna de las siglas que está en este momento en la Asamblea Legislativa, que, simpatizante es muy difícil que no lo sea, porque simpatizante, pues, somos de algo siempre en la vida, ¿no? El ser humano siempre se identifica con alguna línea política o alguna línea ideológica o religiosa. Es un poco utopía hablar de que sean completamente neutrales. Sería una persona que no piense, pues, ¿no? Que no sea simpatizante. Si puedo aprovechar tus micrófonos, Jesús, para poder compartir precisamente la nueva normativa que ha sido aprobada, que tengo la suerte de poder tenerlo y obviamente poder compartirlo contigo, pero así de manera rápida, tal vez rescatar esta reglamentación que se ha sacado. Ha sido, como tú lo decías, tiene que tener una cierta imparcialidad, y que el ciudadano o la ciudadana que pueda asumir o que sea elegida, obviamente que va a pasar por muchos procesos, aparte de la recepción de documentos, va a pasar por evaluación, por impugnación, si hay un personaje o que se esté, obviamente, postulándose para ser defensor del pueblo, si tiene un antecedente y tiene procesos abiertos, obviamente va a poder ser impugnado, y precisamente también está en este reglamento, que voy a hacer mención rápidamente, el numeral 13, 14, 15 y 16, que precisamente habla sobre ese tema, ¿no? No tener en contra procesos administrativos, disciplinarios o penales por violencia en contra de la mujer, que es importante, ¿no es cierto? Como también dice no tener en contra procesos administrativos, disciplinarios o penales por discriminación,
que eso es también otro tema muy importante. Si algún, qué sé yo, por ejemplo, Albarracín, que ha sido defensor del pueblo, ha sido un tipo discriminador, ¿no es cierto?, que era nuevamente como rector y hay varios procesos que los tiene abiertos, no tiene que tener ningún proceso de esos. Otro de ellos dice no haber sido dirigente de organizaciones políticas, en este caso, o candidato o candidata a cargos electivos en los últimos 8 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier postulante al defensor del pueblo no tiene que tener ninguna inscripción en el padrón electoral como candidato por ninguna fuerza política, ¿no es cierto?, en Bolivia. Entonces, la situación que obviamente eso está también normada por ley, que es no tener militancia en alguna organización política por lo menos 8 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el Tribunal Supremo Electoral tiene que certificar si ese ciudadano o ciudadana tiene militancia política y eso tiene que dar un histórico durante los 8 años. Y lo último que también que se ha incorporado en esta reglamentación es no haber sido servidor público designado a cargo de ministro o ministra, viceministro, embajador o embajadora, secretario o secretaría de gobiernos de autónomos, departamentales, de gobiernos municipales en los últimos 8 años. Vale decir de que el postulante que se está hoy por hoy teniendo la intención de ser defensor del pueblo, no tiene que ser ni ministro ni ministra durante los últimos 8 años, ni viceministro, ningún cargo jerárquico haya utilizado a nivel nacional, como también gobierno a nivel departamental y municipal. Entonces, esta cuestión obviamente va a ser a través de una declaración voluntaria notarial que lo va a hacer el postulante y lo mismo serán verificados por la comisión que va a estar a cargo de la misma revisión. Entonces, yo creo que son temas que se ha consensuado y me parece bien porque, reitero, lo que decía un principio Jesús, el candidato y candidata o el postulante que tiene la intención de ser defensor del pueblo tiene que ser una persona que pueda velar, precautelar, principalmente, y tener una lucha frontal en la defensa de los derechos humanos de todos las y los bolivianos que habitamos este territorio. Yo creo que eso es muy importante y obviamente es un desafío enorme para la Asamblea que pueda elegir, ¿no?, a la mejor persona. Sí, ¿no? Y yo creo que ya es hora, ¿no? Porque llevamos más de año y medio con una persona designada interinamente que se está haciendo cargo de la La mejor sonrisa es una sonrisa sana. Oral Clínica Dental, sí. Especialistas estábamos diciendo, ¿no?, que llevamos ya bastante tiempo con una persona designada interinamente y que ya es tiempo, ¿no?, de que tengamos un defensor del pueblo que realmente defienda a los intereses del pueblo, ¿no?, y que defienda los derechos humanos que el pueblo, bueno, que en los últimos 2 años ha sido bastante cuestionable, ¿no?, el tema de los derechos humanos. Después del gobierno del golpe de Estado, después del golpe de Estado, mejor dicho, después del gobierno de facto, durante el gobierno supuesto transitorio, han sido encarcelados, han sido mucha gente perseguida, y creo que ya es hora ya de que tengamos un defensor del pueblo que realmente defienda al pueblo, ¿no?, que no defienda a una élite de poder o a una logia o a un partido político de turno, ¿no? Sí, creo que esa es la valoración que tiene que tener el pueblo. Reitero, ¿no?, generalmente Bolivia se ha equivocado en anteriores defensores del pueblo, que a veces acomodaron a quienes estaban en el poder o a quienes estaban en el gobierno. Otros utilizaron como un instrumento, ¿no es cierto?, para poder obviamente generar debate político y no así lo que reitero, y está la ley 870, ¿no es cierto?, del 2016, que establece claramente todas las funciones que tiene, en este caso, esta autoridad que va a ser elegida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es nuestra máxima instancia de representación de la ciudadanía, en este caso de Bolivia. Creo que es un desafío enorme y ojalá, ¿no?, y ojalá que la Comisión y la Asamblea pueda hacer una revisión exhaustiva para poder identificar cualquier de esta reglamentación que ha sido aprobada, que se pueda cumplir y no así que se pueda obviar. Así es, ¿no? Esperemos que, bueno, vamos a ver quiénes se postulan ahora, después de haber salido esto. ¿Se sabe exactamente, Orlando, cuándo va a ser designado? ¿Hasta cuándo hay fechas? ¿Hay plazos? Mira,
Todavía no se sabe, digamos, ¿no?, con exactitud cuándo va a ser la posesión, si bien es cierto, una vez que pueda pasar por la comisión y eso tiene su tratamiento, ¿no es cierto? Y una vez que pase y la aprobación de la comisión tiene que pasar al plenario, y una vez estando en plenario tiene que sí o sí al ser aprobado por 2/3, entonces no se podría hablar por una fecha ya determinada, pero sí obviamente tiene un procedimiento, lo cual se tiene que cumplir. Entonces incluso ya en la comisión una vez que se haya aprobado, va a tener que pasar por aprobación por 2/3 para que así se pueda pasar a la plenaria, en este caso solamente la comisión, para después pasar ya a lo que vendría a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces son esos dos cambios que se ha tenido. Entonces yo mentiría decir si hay ya, no sé, 3 meses, 6 meses, pero de seguro que van a tener celeridad en esto, porque como tú lo decías, estamos con una persona que ha sido de manera interina, y de que seguro el tratamiento que se va a dar, de acuerdo también el número de postulantes y el número de impugnaciones que se va a tener para luego dar respuesta, y eso obviamente lo determina la comisión que va a estar a cargo de esto. Bueno, interesante, ¿no? Orlando, ¿algo más que decir ya para terminar este pequeño enlace? Que valía la pena, ¿no? Merece la pena poder tocarlo, poder informar y poder despejar algunas dudas de la gente que escucha, que ve y que no ve también, ¿no? Más allá de lo que le muestran algunos medios. No, solamente decirte gracias por este espacio, Jesús, y estamos siempre a la orden para poder, obviamente, tal vez comunicar, despejar algunas dudas que tenga la sociedad, en este caso el pueblo boliviano, y bueno, invitarles a todos y a todas de que estemos alerta, no dejemos que nos las charlen los medios tradicionales, que generalmente tenemos medios que solamente informan lo que les conviene. Yo creo que es importante de que el ciudadano tenemos también la obligación de informarnos, de buscar la información fidedigna, para en marco a eso sacar ya un criterio y no solamente creer lo que dice un titular de un determinado periódico o de un determinado medio de comunicación, para que así nosotros podamos tomar una valoración correcta. Yo creo que el ciudadano, en este caso la juventud, y bueno, todos los profesionales y no profesionales, ¿no es cierto? No necesitamos ser abogados para tener la interpretación de una ley, de una norma. Simplemente necesitamos tener interés en poder dar lectura del mismo y en base a eso buscar información para luego ya tener una posición, como se dice, como ciudadano, y no así seguir las líneas que se tengan de ciertos medios de comunicación que lastimosamente en vez de informar, desinforman. No lo digo en tu caso, querido Jesús, pero sí bastante medios de comunicación que sí juegan a eso, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, lo estamos viendo por lo que está pasando el conflicto con Rusia y Ucrania. Entonces son temas que a veces solamente creemos la imagen que nos muestra y no así lo que realmente está pasando en el lugar. Sí, nos obliga, ¿no? Esta desinformación nos obliga a tratar de formarnos o de informarnos mejor, ¿no? Tratar de contrastar la información, de no creer ya todo lo que se publica o lo que se dice o lo que muestran, ¿no? Y estamos obligados ya, bueno, los medios de comunicación ahora mismo se han convertido en medios de desinformación masiva, ¿no? Lo decía no sé quién, creo que una señorita argentina, D'Alessio creo que apellida, y en eso se han convertido los medios de comunicación, ¿no? O sea, en medios de desinformación masiva. Ya no existe la información, ya no existe ya la ética profesional. No existe, bueno, para lo que nos forman en las universidades, ¿no? Quedó ahí en una formación ahí, digamos, para tener como un requisito para tener el cartón o el título, ¿no? Ya no sé, bueno, los tres principales pilares de un medio de comunicación es informar, educar y entretener, ¿no? Ahora solo entretienen y desinforman, digamos. Y así está. Y nos obliga un poco a buscar la información por nuestros lados, ¿no? Orlando, un gusto. Los micrófonos abiertos, porque cuando estés por Santa Cruz, la invitación hecha para que puedas visitarnos en los estudios y ahondar, bueno, hacer un poco de análisis político y análisis coyuntural y social también de todo lo que sucede en nuestro país. Un gusto escucharte y verte también. Un gusto, querido Jesús, y bueno, mi agradecimiento. Y cuando gustes, hermano, estamos a la hora. Y termino con esta frase que decía Noam Chomsky, que es un filósofo, un escritor norteamericano precisamente, y él decía que la desinformación es más peligrosa que una bomba atómica. ¿Por qué decía? Porque la desinformación mata cerebros, y creo que sí,
tiene mucha razón lo que él lecturaba en esa oportunidad, este escritor muy reconocido, Noam Chomsky. Bueno, hasta pronto, querido Jesús. No, hasta luego. Vamos a seguir con más contacto más adelante. Gracias, Orlando. Un saludo, un abrazo. Vamos a continuar con más en esto que es Interbolivia a través de la 87.7 de la FM y también a través de las www.interbolivia.com. Mi nombre es Jesús Aguilera y estoy con todos ustedes compartiendo música, compartiendo información. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.